buenos días, otro lunes, otra semana, otro motivo para dar gracias, glorificar a Dios que nos permite reunirnos, que nos permite encontrarnos de pies, como debe ser, con la alegría. Hoy voy a hablar de la alegría, del reino de Dios que es alegre. Y antes que nada, ya tengo el café listo y voy a hacer algo que me gusta muchísimo. La verdad me encanta y yo creo que a muchos de ustedes les encanta y si nunca la han probado, espero que la prueben. Tortilla. Voy a hacer una quesadilla y la voy a hacer al gusto de mi mamá. A mi mamá le encanta la quesadilla, pero que quede dulce con mermelada y le voy a poner mermelada de fresa para que podamos empezar nuestra oración. Voy a poner primero que todo a hacer esta quesadilla deliciosa que va a quedar exquisita porque es muy rica y la voy a hacer como les digo, así le gusta a mi mamá. Yo a veces le puedo poner huevo, pollo, en fin. Ahí ya me sonó el horno y aquí voy con la quesadilla. Ya quedó dobladita con el quesito para que se derrita y en un momento va a estar lista la quesadilla. Mientras tanto vamos a orar. Ya le puse el fueguito como debe ser y vamos a hacer nuestra oración para iniciar nuestro día, nuestra jornada y nuestra semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Yo te invito a que te unas conmigo donde te encuentres. Si ya te has levantado, si vas a ver hambre de Dios más tarde, a la hora que sea, oremos. Y sobre todo oremos por los que sufren, por los que están enfermos, no para que estén tristes, abatidos, sin esperanza, todo lo contrario, para que se sientan fortalecidos. Señor, gracias por este nuevo día, por permitirnos abrir los ojos a un nuevo día, para poder iniciar nuestra jornada. Te damos gracias por el descanso de la noche y te pedimos que bendigas nuestro día, nuestra familia, que bendigas nuestra mesa, el pan familiar, que bendigas a cada uno de nuestros enfermos, que hoy los colmes de gozo, de fuerza para levantarse, para seguir adelante, porque cuando estamos alegres, Señor, y nuestro espíritu no se entristece, también nuestros cuerpos se fortalecen. Cuando nos llenamos de dolor, de negativismo, ahí quedamos postrados en la enfermedad, pero cuando tú estás y nos das la alegría, vamos a seguir adelante, vamos a levantarnos del dolor y de la tristeza, Señor. Bendícenos, bendice este día y ayúdanos para que podamos compartir la palabra, el pan de la palabra, porque tenemos hambre, hambre de ti, hambre y sed de ti, Señor. Que hoy la palabra nos llene el corazón de vida, de amor y sobre todo de mucha alegría. Amén. Y demos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y voy a servirme mi cafecito para sentarme a compartir con ustedes el día de hoy. Esta belleza de tema de las parábolas. Estoy muy contento. Todos los que me sugirieron lo de las parábolas, la verdad me dieron mucha alegría porque es un tema muy fascinante, es muy lindo y es el centro de todo el Evangelio porque es sobre el reino de Dios. Entonces ya tengo mi quesadilla, tengo mi cafecito, sentémonos y compartamos la palabra de este día. Estoy listo con mi café, primer sorbito que me voy a tomar en nombre de todos ustedes. En la tierra del café estamos en el Quindío, departamento de Colombia, donde se cultiva el café. En mi pocillo, mi taza de un clic al alma. Y bueno, mi primer mordisquito a mi quesadilla. Miren. Deliciosa para empezar el día. Gracias. Gracias por conectarte conmigo, por el hambre de Dios que quieres también calmar, como necesitamos calmar la física, también la del alma. Y gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por tu apoyo. Muchas personas me apoyan con su oración. Algunos lo hacen también económicamente y de verdad Dios les bendiga, les multiplique. Muchas gracias por esto. Vamos a empezar, vamos a continuar nuestros retiros espirituales. En fin, al final les invito a que vean pues, los anuncios para que sigamos muy unidos, porque quiero entrar en materia de lo que significa para nosotros hoy este tema de las parábolas, podamos entrar en un conocimiento mayor. Es un tema muy amplio que lo voy a ir resolviendo, voy a ir contestando semana tras semana.
Cuando haya inquietudes me las hacen saber. Eso es todo. Vamos a comenzar entonces, antes de que aquí mi perrita Luna, que me llegó, ya se me levantó, está empezando a hacer ruido. Entonces entremos en materia. Vamos a entrar en la reflexión de este día, de esta semana, sobre las parábolas que hemos venido hablando en nombre de Dios. Y vamos a entrar en lo que yo dejé abierto en la semana anterior, de lo que es la novedad de las parábolas y de la predicación de Jesús acerca de esto que son las parábolas. Y hoy voy a tocar un tema muy sencillo de una de las parábolas, y es el de la alegría. Jesús le apuesta a la alegría, sin hacer del sufrimiento una meta humana. Y está entonces esta parábola hermosa de los alegres amigos del novio, en Marcos 2, 19 a 20. Marcos 2, 19, 20, para que ustedes tomen estos versículos que dice: Jesús le respondió: ¿pueden los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Llegará un día en que el novio les sea quitado y aquel día ayunarán. El reino de Dios, desde Jesús, nos lleva a que la alegría prime sobre el dolor. Vamos a tocar 4 puntos al respecto. Una sociedad que está entristecida por la ley. Estas palabras de Jesús resumen la situación que vivía en aquel momento el pueblo. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los letrados, los fariseos, atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en la espalda. ¿A quién? A la gente. Ahí está en Mateo 23:4. Hoy es una de las preguntas que voy a responder en la siguiente sesión. Hay de ustedes también, doctores de la ley, que imponen a los hombres cargas insoportables. Lo dice Lucas 11:46. Además, la tristeza es la consecuencia cuando los seres humanos están hambrientos. Este es el tiempo para nosotros en las mañanas del lunes, hambre de Dios. Están hambrientos, sedientos, emigrantes, desnudos, enfermos, encarcelados. ¿Recuerdan ese capítulo de Mateo 25, el versículo 44? O cuando son los que lloran, los odiados, los excluidos, los insultados, los despreciados. En Lucas 6, 21, 22. Cuando los defensores de la ley le plantean a Jesús la necesidad de ayunar, lo hacen desde el escándalo de verlo comer a él y a sus discípulos con publicanos y pecadores. Mateo 2, 15, 16. Según ellos, Jesús está cometiendo una doble falta. No ayuna y come con los pecadores. Está regulado por la ley. Se van multiplicando los días del ayuno hasta pasar de un día a un año. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, en el versículo 29 del capítulo 16. A 4 días en el tiempo del destierro, dirá Zacarías 7:3-5. Y a 2 días por semana, hablará del ayuno, Lucas 18:12. Una sociedad leída desde el pecado y no desde la justicia, se tiene que cargar de penitencia corporal para sentirse perdonada. Era la ley. Luego nos dirá la palabra: llegará el día en que el novio le será quitado. ¿Significa esto que una vez muerto Jesús, la comunidad cristiana debe ponerse a ayunar como la comunidad gobernada por la ley del templo? Esta no puede ser la interpretación de ninguna manera, pues significaría que a partir de la muerte de Jesús los cristianos deben convertirse en una comunidad entristecida y penitente. Y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Jesús murió, pero también resucitó. Y la resurrección es el recomienzo de unas personas, de una sociedad en plenitud de alegría, no de tristeza. Una comunidad camino de resurrección significa sentir a Jesús resucitado en su interior, en su obrar, en conformidad. Y esto solo se pierde
cuando se abandona la conciencia de tener a Jesús resucitado. Es decir, cuando alguna circunstancia de la vida destruye en nosotros la presencia de Jesús. Esto nos pasa permanentemente. Parece que nos hubiéramos quedado en la cruz y en el sepulcro y no hubiéramos resucitado con Jesús. Porque ante todo problema, ante toda circunstancia difícil y de limitación, nos sumergimos en el dolor y en la tristeza. Cuando esta presencia amorosa se pierda, volveremos a creer que el dolor corporal provocado, el camino para encontrar a Dios Padre o a su Hijo resucitado, es ese. Es claro que el dolor no debe ser buscado en sí mismo. Hacerlo significaría tener el alma enferma. Podríamos preguntarnos, bueno, pero unos siglos donde se flagelaban, era terrible. Las penitencias, los sacrificios que hacían las personas, inclusive de muchos que conocemos hoy como santos, es la realidad. Pero la reflexión de hoy es clara frente a esto. El que busca golpearse, busca el dolor con el fin de hacer penitencia, desde esta palabra no tendría sentido. Sin embargo, vendrán motivos, hay momentos de dolor en razón de la persecución, que implica trabajar por el restablecimiento del reino de Dios, que es solidaridad, que es igualdad, que es fraternidad. Los poderes que se sienten afectados tratarán de borrar la memoria de Jesús en sus seguidores, y estos tendrán que tomar posición frente al dolor. Y eso lo vivieron los apóstoles y lo vivió la iglesia desde el principio hasta el día de hoy. Hoy sigue habiendo mártires por predicar con alegría, con amor, con la claridad de la resurrección de Cristo, el Evangelio. Segundo aspecto, posibilidad de una sociedad en permanente amor y alegría. Estamos hablando de esta dinámica tan preciosa de la alegría. La parábola comienza con un interrogante que plantea la presencia de Jesús como el novio. Así se llama Jesús a sí mismo, novio. Esperado, un novio esperado, que por fin llega para desposarse con el pueblo de Israel. ¿Pueden los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Esa es la pregunta. Ya los profetas lo habían anunciado. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en afecto y en cariño. Me casaré contigo en fidelidad. Precioso ese profeta Oseas en el capítulo 2, 21 a 22. La parábola aparece casi calcada en las ideas del Cantar de los Cantares. Qué precioso libro también, de los libros de la sabiduría, el Cantar de los Cantares. Dice, he encontrado en mi jardín, hermana y novia mía, he recogido mi mirra y mi bálsamo y he comido mi néctar con mi miel, he bebido mi vino con mi leche. Compañeros, coman y beban, embriáguense de amores. Precioso, Cantar 5.1. Jesús se considera el novio del pueblo, quien lo redime de toda posible esterilidad. Y en unas nupcias nadie ayuna, ni el novio, ni sus compañeros. Jesús le hacía al pueblo el anuncio sorpresivo de que el Espíritu lo había enviado a anunciar a todos esos pobres la buena noticia. ¿Lo recuerdan? Lucas 4, 18. La cual a su vez consistía en que ellos podían recuperar su alegría. Volvemos al tema. Este es el tema de hoy frente a esta parábola. La alegría es lo que prima. Los amigos de Jesús son y viven y vivimos alegres. Esto es lo fundamental. Y ahí consiste en esto. Vine a liberar a los opresores, a darle la vista a los ciegos. Todos somos enriquecidos y llenos de alegría por el obrar de Jesucristo. El ambiente en que Jesús quiere ser percibido, recibido y vivido es el de un novio que se desposa con su amada. Qué precioso todo esto. El pueblo de Israel es su amada. En primera instancia, después podemos decir que somos nosotros como iglesia de Dios. Quiere que sus seguidores lo perciban así, en un estado de nupcias permanentes, donde no hay lugar para la tristeza,
En una boda no hay tristeza, en una boda hay alegría, hay el vino, ahí está el baile. ¿Por qué? Porque la alegría de que el novio presente está permitiendo que las cosas empiecen a cambiar. Lo importante es que esa presencia del novio Jesús, compañero inseparable del pueblo, se mantenga viva y que todo ello sea la razón para prolongar la alegría. Cuando Jesús está con nosotros y permanece con nosotros y lo mantenemos dentro de nosotros, siempre estaremos alegres. Tercero, la conciencia de Jesús opta por la alegría. La primera afirmación de Jesús es que nadie que se sienta amigo del novio y esté bajo su presencia debe ayunar. La contrapuesta de Jesús al legalismo exigente y entristecedor de la vida es esta: hay que preferir la inmensa alegría de los oprimidos que sienten cercana su liberación. Los amigos del novio deben sacudirse de la tristeza heredada a la que se ha sometido por la práctica literal de la ley. Con su buena noticia para los pobres, que está en Mateo 11:5, Jesús les abría a todos los oprimidos y a los marginados por la oficialidad la puerta de la alegría. Y lo hacía sin permiso de la ley ni de la oficialidad del templo que la interpretaba y manejaba para justificar la alegría que debía acompañar a sus seguidores. Más allá de los enredos de la ley, Jesús daba esta única razón. Precisamente por ser pobres y oprimidos, eran los amigos del novio. Hay otra parábola que habla de que a quienes traen a la fiesta del banquete de las bodas del hijo del rey. ¿Quiénes serán? Más tarde, en otra ocasión hablaremos de eso. Dios Padre estaba realizando este desposorio por medio de Jesús, que no se avergonzaba de los pobres, y esta era precisamente la alegría que nadie podía arrebatarle al pobre, al indigente, a nadie, porque la alegría que nos viene de Dios, nadie nos la puede quitar. Nadie nos puede quitar ese gozo que nos da el Señor. La segunda afirmación de Jesús es que el día en que se pierda la presencia del novio, ahí sí habrá que ayunar. Sentirse libre frente a la carga pesada de la ley y por autorización del mismo Dios fue motivo de inmensa alegría para el pueblo oprimido por esa misma ley. Y cuarto, para terminar, ¿cómo vivir entonces el reino de Dios a partir de la alegría? Vamos a decir algunos puntos al respecto muy rápidamente. El reino de Dios debemos vivirlo como la alegre novedad, porque es la novedad. La primera novedad del reino es la alegría, como la alegre novedad de ser y sentirse libres de leyes que crean pesimismo y tristeza. Segundo, si definiéramos el reino de Dios desde esta parábola, tendríamos que decir que el reino de Dios es la realidad que debe llenar todos los espacios y todos los tiempos con la alegría concreta de la filiación divina y de la fraternidad universal de toda la creación. Tercero, debemos estar atentos a las tendencias del legalismo a absolutizar las mediaciones. En algún caso muy concreto, el ayuno podrá ser una mediación de humanización, pero nunca lo podremos absolutizar como si de él solo, sin la práctica de la justicia, dependiera la salvación. El ayuno tiene un valor grandísimo, pero no se trata de ayunar por ayunar. No, y no se trata de ayunar para estar tristes. Lo dice también Jesús, el miércoles de cenizas, el Evangelio. Cuando vayas a ayunar, no muestres la cara de tristeza que no has comido para que los demás lo noten y lo vean. Ahí está. Cuarto, al pueblo se le añade, además del peso de la exclusión, el peso del legalismo. Hay que estar atento frente a los desubicadores, que son muchos del dolor, que creen que el amor de Dios se consigue a base de sufrimiento y no a base de la práctica de la justicia. Quinto, la propuesta de Jesús en esta parábola, que es una buena noticia para los pobres, es que la alegría tiene predominio sobre el dolor.
El gozo del reino, que es de la fraternidad, prepara para saber enfrentar el dolor cuando aparezca, no para buscarlo en sí. Siguiente, siempre es preferible disfrutar en alegría espontánea de la fraternidad, a prescindir de la fraternidad para dedicarnos a mortificaciones y ayunos buscados. Y finalmente, el reino de Dios pide una iglesia cuya presencia sea motivo del gozo para el pueblo, en razón de que le lleva a los pobres la buena noticia. ¿Cuál? De su liberación, y no leyes para agravarle más su dolor físico y sus sufrimientos del alma. Este es el tema de hoy. Continuamos en el próximo capítulo de Hambre de Dios con la segunda novedad. Y me dice Bonifacio Mejía, le agradezco ante todo que se comunique, que comparta. Esa es la idea, que los que quieran hacerme alguna pregunta, alguna inquietud, yo no me las sé todas, pero para eso está la palabra, para investigarla, meditarla, reflexionarla, para escuchar a los maestros, en fin. ¿Qué respecto habla de ese tema del maestro? Dice, me gustaría que me respondiera en Hambre de Dios, Mateo 23, 1 a 12, que no podemos llamar a nadie maestro ni padre en el mundo. Lo que es una pregunta, me dice. Gracias a Dios, que le bendiga siempre, Bonifacio Mejía de Carolina del Norte. Gracias, Bonifacio, y voy a responder a su inquietud. El texto del Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 1 a 12, dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente lo llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que lo llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Bueno, mi querido Bonifacio y todos los que me están escuchando en esta mañana y en el momento que se conecten en este programa de Hambre de Dios. Lo primero que hay que responder es lo siguiente. Recuerden que la palabra la tenemos que leer en el contexto que fue escrita, para lo que fue escrita, a quiénes fue escrita, con qué motivación fue escrita, con las palabras que pronuncia aquí Jesús. Entonces, rabino, guía, maestro, padre, son 4 nombres, o mejor, 4 títulos, no nombres, títulos que Jesús no permite que la gente use. Y sin embargo, hoy, por ejemplo, en la Iglesia Católica, los sacerdotes son llamados padre. Muchos estudian en las universidades de la Iglesia y obtienen el título de doctor, de maestro. Mucha gente tiene dirección espiritual y se deja aconsejar con personas que son llamadas directores espirituales o guías espirituales. Lo que importa, esto es lo fundamental, es que se tenga en cuenta el motivo por el cual Jesús prohíbe en aquel momento el uso de esos títulos. Si son usados para que una persona se afirme en una posición de autoridad y de poder, de vanidad y de egoísmo, son mal usados. Y esta persona se merece la crítica de Jesús. Era lo que pasaba en aquel momento, los que se hacían llamar rabinos. De hecho, como empieza Jesús el Evangelio, diciéndonos claramente, son muchos los que se sientan en la cátedra para decir lo que hay que hacer, cuando ellos todo lo que dicen no lo aplican. Predican, pero no aplican. Es igual cuando nos vamos al texto de la carta de San Pablo a los Efesios,
donde claramente habla de la relación de esposo y de esposa. Y le dice a las mujeres, sométase a sus maridos, los maridos tienen que ser cabeza. El sometimiento no es hacerse como tal esclavos en el término que hoy se utiliza. Es lo mismo, son palabras que aparecen en el contexto bíblico que en el momento son utilizadas equivocadamente, no por el significado de la palabra, sino por el obrar del hombre. Todo esto nos puede llevar a plantearnos preguntas muy importantes, como ¿cuáles son las motivaciones que yo tengo para vivir, para trabajar en la iglesia, en la comunidad, en mi trabajo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Es el servicio? ¿Es el amor? ¿Es la entrega? ¿O es la presunción? ¿Es la dominación? ¿Cómo la comunidad, mis amigos, mis familiares, mis compañeros me ayudan a corregir y mejorar todas esas motivaciones? Entonces lo fundamental está allí. Yo recuerdo en el trabajo que tuve como guía, utilizo la palabra del Evangelio precisamente porque hoy lo utilizamos cuando somos verdaderos guías. Cuando Jesús dice que no llamen ni maestro, ni padre, ni nada, es porque no están viviendo como tal en esa tarea y en esa misión. Cuando a mí me llaman padre es porque me ven como padre, de lo contrario no me llamarán padre. Si me llaman maestro es porque ven en mí un maestro. Recuerda que cuando yo estaba en los grupos de oración, había personas que anhelaban, que pensaban que lo máximo era llegar a predicar. Y no, el don más grande del Espíritu Santo es el del amor. Es el amor verdadero. Y el amor yo no lo hago solamente predicando. Al contrario, es sirviendo. Sirviendo quizás lavando un baño, atendiendo a un enfermo, dándole la comida a alguien que lo necesita. Ahí es donde se ve el servicio y por eso nos llaman padres. San Francisco le decía a sus hermanos, prediquen siempre el Evangelio. Y si fuera necesario, también con las palabras. No hay testimonio sin una vida coherente, le decía Francisco a sus hermanos. Hoy no se necesita tanto maestros, ni testigos valientes, convencidos y convincentes, testigos que no se avergüencen del nombre de Cristo y de su cruz, ni ante leones rugientes, ni ante las potencias de este mundo. Y hay ejemplos grandísimos en la historia de la humanidad de verdaderos servidores, porque para uno no eso no es lo importante, si le llaman a uno padre, maestro, doctor, licenciado. No, es el nombre que llevamos y sobre todo la actitud de servicio, de amor y de entrega a los demás. Espero, Bonifacio, y a todos los que me escuchen, que haya tenido claridad este pedacito de este Evangelio. Para terminar, vamos a hacer nuestra oración de todas las semanas por nuestros enfermos, por los que están en el lecho del dolor y del sufrimiento. Pidámosle a Dios que los fortalezca, que les dé el consuelo, que les dé toda la energía para poderse levantar de la enfermedad. Hay muchos que están en los hospitales, en las clínicas, pero también hay muchos enfermos que están sufriendo en nuestras casas, en nuestros hogares, muchos abandonados, solos, aún por la misma familia. Por eso, Señor, los ponemos en tus santísimas manos, a nuestros ancianos, a nuestros mayores, a los niños, a todos los que sufren también por desnutrición, por hambre, por la miseria, para que tú, Señor, les dé la fuerza y el consuelo. Y también, Señor, de manera muy especial en este día te pedimos por los que cuidan de los enfermos, por los que trabajan en la salud, para que no desfallezcan nunca en su misión y en su tarea. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Te ha gustado el tema de hoy? Entonces dale me gusta. Y si no te has suscrito en mi canal, por favor suscríbete. Además, activa las notificaciones y comparte con los demás.